la esclavitud, la cual consistía en la muerte civil del individuo. La persona, al caer en la esclavitud, era despojada de toda personalidad, extinguiéndose sus derechos civiles y políticos, y pasando de dejar de ser persona, pasaba a ser simplemente una cosa. De manera tal que para tener la personalidad completa en Roma, ya habíamos dicho que se conocía estos elementos como los elementos del caput. C-A-P-U-T, caput, los tres elementos del caput, era el requisito esencial para tener personalidad completa en Roma. Estos tres elementos los mencioné hace unos instantes. Dos de ellos, el primero, status libertatis, es decir, ser libre y no ser esclavo, es un estado reconocido por el derecho que permite disponer libremente de la propia persona y de los propios actos. El status libertatis se adquiere por nacimiento, lo que se conoce como el ius sanguinis. El hijo de un ingenuo o de un liberto nace ingenuo, nace libre. También se adquiere este status libertatis por la manumisión, cuando esta manumisión conceda tal prerrogativa. Número 2, segundo elemento del caput, status civitatis, que no es más que ser ciudadano romano y no latino o peregrino, muy importante, ya que quien lo posee tiene ventajas desde el punto de vista del derecho público y desde el punto de vista del derecho privado. Para hacer entonces tener la condición de status civitatis, o sea, es decir, de ser ciudadano romano, la condición entonces era no ser peregrino ni ser latino, ya que de esa manera era la que se tenía o se poseía las ventajas desde todo punto de vista en el derecho público y desde el punto de vista del derecho privado. Y el tercer elemento del caput, el status familiae, que es el derecho que le corresponde a todo varón y que tiene dentro de su familia. Por supuesto, de este estatus carece el esclavo y los alieni iuris. ¿Qué son los alieni iuris? Son las personas que están sometidas en Roma al mandato de otra, que no poseen la libertad de accionar, a pesar de que no son esclavos, pero están sometidas bajo la potestad de algún pater familia. Estos se conocen como alieni iuris, personas que están sometidas al mandato de otro, que están sometidas, insisto, al poder de un pater familia, quien se denomina sui iuris, que eran libres del mandato de otros, es decir, que tenían todas sus facultades para actuar libremente sin que tuvieran que tener la intervención de un tercero. Los que reunían estos tres elementos, denominados los elementos del caput, tenían plena capacidad jurídica. Sin embargo, de hecho, podían no tener pleno ejercicio de sus derechos
en razón de su edad, por ejemplo, sexo o alteración de sus facultades mentales. Repito, en una excepción, teniendo estos tres elementos, podrían tener, sin embargo, de hecho, en una excepción no podrían contar en algún momento de toda su capacidad jurídica y no tener pleno ejercicio de su derecho en razón de su edad, del sexo o la alteración de sus facultades mentales. ¿Cómo clasificamos a las personas físicas en Roma antigua? Las personas físicas las vamos a clasificar, o conocemos la clasificación, en hombres libres y esclavos. Repito, en Roma vamos a conocer la clasificación de las personas físicas en una primera clasificación en hombres libres y en esclavos. Segunda clasificación, los hombres libres se van a dividir en ingenuos, quienes nacen libres y no han sido esclavos nunca en derecho, y en libertos. Un liberto era un antiguo esclavo que había sido liberado de su servidumbre y se había convertido en ciudadano libre. Aún así, no tenía el mismo estatus ni los mismos derechos que un ingenuo. Es decir, alguien que nunca había caído en la esclavitud y sería para siempre un antiguo. Retomo nuevamente la clasificación de las personas físicas. Primera clasificación o subdivisión. Vamos a dividir las personas físicas en hombres libres y en esclavos. A su vez, los hombres libres se van a dividir o clasificar en la antigua Roma en ingenuos, quienes son todos aquellos cuyo nacimiento se va a hacer en libertad, son aquellos que nacen libres y nunca han sido esclavos en derecho. Y en libertos, ¿quién es un liberto? Un liberto era un antiguo esclavo que había sido liberado de su servidumbre y se había convertido en un ciudadano libre. Aún así, este mismo liberto no tenía el mismo estatus ni los mismos derechos, por supuesto, que un ingenuo. Es decir, alguien que nunca había caído en la esclavitud sería para siempre un antiguo. Tercera división. Romanos y no ciudadanos. Cuarta clasificación o división. Los no ciudadanos se van a dividir en latinos, quienes fueron los antiguos habitantes del Latium. Luego se agregaron los miembros de las colonias fundadas por la Liga Latina hasta su disolución en el 338 a.C. También a otras comunidades no latinas se le concedió este estatus. Y en peregrinos. El término peregrino era utilizado para referirse a aquellos extranjeros no ciudadanos, romanos ni latinos, que se encontraban en tierras de Roma. Este término se contraponía no solo con el de ciudadano o con el de latino, sino también
con el de bárbaro, que era utilizado para designar a todos aquellos que no provenían de la nacionalidad romana. Bárbaro, todos aquellos que provenían de otras latitudes. Quinta clasificación, se la había mencionado anteriormente también, sui iuris y alieni iuris. El sui iuris es aquel pater de familia que posee toda su capacidad jurídica y está a cargo de la familia. Y el alieni iuris es aquel que no tiene toda su capacidad jurídica, no la puede desempeñar porque depende jurídicamente de un sui iuris. Y en sexto lugar, la sexta clasificación, vamos a tener los que están bajo tutela y los que están bajo curatela. La tutela se va a ejercer sobre los menores e incapacitados en los casos de incapacidad más grave. Y bajo curatela actúa sobre menores que ya estén emancipados y no tengan padres. Los pródigos, declarados incapaces para administrar sus bienes, y los afectados por una incapacidad leve, siendo necesaria la asistencia. Repito la última clasificación, los que están bajo tutela y bajo curatela. La tutela se va a ejercer sobre los menores e incapacitados en los casos de una incapacidad grave. Y bajo curatela se actúa sobre menores que ya estén emancipados y que no tengan padres. Los pródigos, declarados incapaces para administrar sus bienes, y los afectados por una incapacidad leve, siendo necesaria la asistencia. Continuemos. Diferentes potestades en Roma. Primero, patria potestas. La potestad es la que tiene el pater family sobre todos los miembros de su familia. Insisto, vamos a ver ahora las diferentes potestades en Roma. Primero, la patria potestad. Es la potestad que tiene el pater family sobre todos los miembros de su familia. Segunda potestad, dominica potestas. Dominica potesta es la potestad que tiene el amo sobre los esclavos. La primera, la patria potesta o la patria potestad, es la jurisdicción, la fuerza que tiene el pater family sobre todos los miembros de su familia. La segunda potestad que se conoce en Roma, la dominica potesta. ¿Y qué era la dominica potesta? Es la potestad que tiene el amo sobre todos sus esclavos. Y la tercera, la manus mariti. Manus mariti es la potestad que tiene el marido sobre su mujer casada. In manus, o sea, que la tiene en sus manos. Manus maritis, potestad que tiene el marido sobre su mujer casada. Y la cuarta potestad
el mancipium termina en M, es el poder de un hombre libre sobre otro hombre libre, mancipio. Entonces, las diferentes potestades que vamos a observar en Roma va a ser, primero, patria potestas, la potestad que tiene el pater family sobre los miembros de su familia. Segunda, dominica potestas, la potestad que tiene el amo sobre sus esclavos. Tercera, manus mariti, la potestad que tiene el marido sobre su mujer casada. In manus. Y la cuarta, el mancipium, es el poder de un hombre libre sobre otro hombre libre. Siendo así, pasamos entonces de las potestades en Roma a la esclavitud. La esclavitud en Roma es una institución jurídica por medio de la cual el ser humano es despojado de toda personalidad. Es decir, es una institución jurídica en que el ser humano, perdiendo todas sus cualidades, va a ser asimilado a algo así como a una cosa. Pierde su categoría de humano y se convierte en una cosa. Y como tal, perteneciente a otro ser humano. Origen de la esclavitud, cuando un vencedor le respetó la vida del enemigo vencido y en vez de matarle, comprendió que un esclavo vivo, por supuesto, tenía muchísimo más valor que un enemigo muerto. De manera tal que lo conservó como se conserva a un animal doméstico. Esta, por supuesto, no es más que una razón terriblemente egoísta. Entonces, la esclavitud en Roma, pregunta, Zoila, ¿tú me estás escuchando en este momento? Pregunta, porque veo que alguien me manda mensaje y dice que no tengo conexión. ¿Tú me escuchas en este momento, Zoila? Zoila, o Jessica, o Joelis, ¿alguno me está escuchando en este momento? ¿Me escuchan en este momento? Joelis, ¿me escuchas? Luis, ¿me escuchas? Zoila, ¿me escuchas? Katiuska, alguno con el final de nuestra clase. Sigamos. Hablaba entonces de la esclavitud. Una vez, no sé si me escucharon, las diferentes potestades en Roma. ¿Hasta ahí me escucharon? Mayra, ¿me lograste escuchar cuando estaba exponiendo las diferentes potestades en Roma? Sí, perfectamente. Entonces, vamos a pasar a la esclavitud. Decía entonces que la esclavitud era una institución jurídica establecida en Roma por medio de la cual el ser humano era despojado de toda su personalidad y asimilado a una cosa u objeto. Como tal, perteneciente iba a ser a partir de este momento propiedad de otro ser humano, perdiendo por supuesto, su categoría de humano. ¿Cuál era el origen de la esclavitud? Acuérdense que la esclavitud en Roma, hay que hacer la salvedad, no era la esclavitud formal de los tiempos
que nosotros conocimos mucho más acá, ya en el siglo XVIII de nosotros, siglo XIX. La esclavitud por condición racial. La esclavitud en Roma no era equiparada a la esclavitud que nosotros conocemos, no se trataba de una cuestión racial, sino se trataba, la esclavitud en Roma generalmente se trataban por otras condiciones, podían ser económicas, exactamente, presos de guerra, como dice Mayra, y por haber sido derrotados en batalla, es decir, no es la misma connotación la esclavitud de esa época a la esclavitud que nosotros conocemos ya en los tiempos del siglo XVII en adelante. Siendo aclarado este punto, el vencedor, cuando se dio cuenta en las guerras que respetándole la vida al enemigo vencido, en vez de matarlo, simplemente lo conservaba como una especie de animal doméstico y lo iba a tratar ya como un objeto. Y, por supuesto, con el tiempo era el encargado de realizar absolutamente toda la parte laboral que destinara su nuevo